Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Mi señor, cuando usted ingiere el veneno llamado licor más de una vez por semana, usted es un alcohólico. No lo niegue, no se excuse bajo el rótulo bebedor social. Enfrente su problema, porque si no lo hace, solo afectará su hígado, su corazón, su páncreas. También, a mi amigo, destruirá su familia y sus hijos seguro que aprenderán del maestro. Así es, mi amigo, es un buen tiempo para dar un giro de 180 grados. Y si no lo hace hoy, puede ser que su cónyuge termine con los ojos morados, sus hijos con heridas que le aseguro que el tiempo no podrá sanar. Este es un tema demasiado serio y por eso insisto, hay que buscar ayuda. Hoy tengo conmigo como invitada a doña Clara, quien nos contará quién le enseñó a beber. Pero no solo eso, también nos contará cómo sanó. Doña Clarita nació en Guatemala y hoy regresamos a ese hermoso país. Quédate en la sintonía. Televisión para el corazón. Espero que en la audición de hoy pueda traer reflexión y esperanza para su vida. Es mi intención, mi amigo, tocar temas que sean relevantes para nuestra comunidad. Así que le voy a agradecer que me envíe sus sugerencias. Vaya por favor a nuestro portal www.encuentro.ca y desde ahí puede enviar sus comentarios o sugerencias. ¿Cuáles son esos temas que a usted le gustaría que investigáramos? Nuestra invitada de hoy es Clara y ella nos ayudará a entender el corazón de aquellos hijos que son heridos emocionalmente en su propia casa. Bienvenida, Clarita, y gracias por su disposición de compartir su vida en este 180 grados. Cuéntenos algo acerca de usted y su familia. La verdad es de que para mí, de mi niñez, se puede decir de que mi mamaita no nos dio un buen ejemplo, se puede decir, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque ella no era cristiana, pero a través de los años ella conoció del Señor, pero fue muy tarde. Porque, está hablando de su mamá, ¿y qué pasó con su papá? Bueno, él falleció cuando yo tenía 2 años, ya no lo conocí. ¿Y cuántos hermanos más tiene usted? Son 8 hermanos, éramos 12, ajá, pero... ¿Eran 12? Sí, ajá. Se murieron 4. Así es. Y uno murió por el alcohol. Por el alcoholismo. Por alcoholismo. Me parece que había mucho alcoholismo en su familia, porque fuera del aire usted me estaba diciendo que también usted llegó a probar el licor. Sí, así es. De ver de que mi mamá eso hacía, pues nosotros nos gustó y de ahí de verme casado, bueno... ¿La mamá le gustaba el alcoholismo? Exactamente, a mi mamá le gustaba a ella. ¿Usted la miraban que llegaba sí, media mareada? Ella tenía su negocio de licor. Ah, ella vendía el licor. Ajá, ella vendía el licor, entonces, que era de que no uno de verla a ella, que ella para todo era las fiestas y ella... Se echaba su traguito. Se ponía con sus tragos, ¿verdad? Entonces... uno aprende lo que uno ve. Así es. ¿Verdad? Entonces de ahí fue donde me imagino de que vino la necesidad o la gana de nosotros probar. Y pues no lo hice. ¿A los cuántos años prueba su primera copa, Clara? Fíjese de que tenía 23 años. ¿Y por qué decide inclinarse a probar el alcohol a los 23 años? ¿Había alguna crisis? ¿Había algún problema? ¿Trata de refugiarse en algo? ¿Qué pasó? Me sentía triste, me sentía sola. Sentía como que no valía. Ajá, ¿Y por qué se sentía triste? ¿Por qué se sentía como que no valía? Bueno, porque no llegué a conocer a mi papá y de ver que no había aquel cariño en el hogar.
porque necesitamos que nosotros de madre lleguemos y les demos cariño a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces usted extrañaba a su padre, ya estaba casada, entiendo, ya tenía su marido, Sí. y su marido no la trataba bien, Bien, me trataba bien, sí. ¿Y por qué entonces se sentía sola? Digo yo que traía yo traía ¿cómo se llama? Ese Como resentimiento. Ese resentimiento, sí. Esas cadenas de amargura que le llamamos, ¿verdad? Me sentí así y él me daba mucho cariño, porque hasta la fecha es un amor conmigo, es muy especial y en el nombre de Jesús lo bendigo. Y entonces usted decide probar esa copa y le gusta. sí, ajá. ¿Y qué pasa después de ahí? Conocí amistades de que decían, vamos a ir a una fiesta, y en esa fiesta, pero vamos a echarnos un traguito. Un traguito y ya un traguito. Y de traguito en traguito se emborrachaba. Exactamente. Y mi esposo me llamaba la atención, pero él por no molestarme o por no haber problema, digo yo que él no me decía. O sea que a su esposo no le gustaba, a su esposo no le gustaba el licor, entonces. Él no. Él no se emborrachaba, era usted, ¿no? Era yo. Ajá. Que normalmente en unas familias tradicionales es el esposo el que llega borracho, el que Así es. hace el escándalo. En este caso era usted que por lo menos se emborrachaba. No sé si hacía escándalo. No. No hacía escándalo, ¿no? No, ajá, lo único era de que sí me enfermaba del estómago, ¿verdad? Y todo, y él me cuidaba. Y él decía que el Señor iba a cambiarnos. ¿Qué Señor? Ni que nada, le decía yo. Entonces... ¿Y por cuánto tiempo estuvo usted sometida al licor? Tal vez de unos 2 años o 3, pero no era de aquello de seguido, ¿verdad? De quedarme tirada, pero... sí me gustaba celebrar los cumpleaños y tener bebidas. ¿Y la bebida, el licor, sacaba ese vacío que usted sentía en el corazón? No. Más traía más recuerdos feos. El licor definitivamente no llenaba ese vacío que había en su corazón. No, nunca lo llenó. ¿Qué es lo que llena ese vacío en su corazón? Cristo Jesús. ¿Cómo fue ese evento? Cuénteme. Para llegar a Cristo Jesús fue algo muy lindo y en el mundo, como decimos, fue feo porque mi esposo, a él lo invitaron. Lo invitaron varias veces a la iglesia y él me decía, mira, vieras qué lindo y vieras que se siente algo diferente, vamos. Y yo no iba. Y no quería ir porque era en marzo. O sea que su esposo aceptó a Cristo como Señor y Salvador primero que usted. Así es. Y él la invitaba a la iglesia. Sí, ajá. Él se iba con los niños a la iglesia. Y dice que usted no quería ir porque era marzo. ¿Qué tiene que ver Porque era marzo, porque como allá en mi pueblo era la fiesta. Y era el social, el baile, y yo quería ir. O sea que estaba en fiesta su pueblo y por eso no quería ir a la iglesia. Sí, exactamente. Entonces, y si iba a la fiesta, él no me iba a llevar. Y si iba a la iglesia evangélica, no me iba a llevar. Y si yo aceptaba a Cristo, no íbamos a bailar. Ya no iba a bailar. Y qué aburrido, decía yo. Ya no iba a echar su tapirulazo, como dicen los amigos. Así es. Entonces, pero antes de eso, él orando y los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Un día pasó el tiempo y ese día me quedé sola y me salí afuera. Pero de ver de que no había nadie, me entré, fui a la cocina y anduve para todos lados. Pero yo sentía que alguien me seguía. Sentía que algo venía y... Pero no había nadie, no había solamente nadie. que en su mente sentía que alguien le seguía. Exactamente, y volví a regresar, a dar el regresón, y volví a ver para abajo y no había nada. De repente cerraron o abrieron una puerta que daba al pasillo a un baño. Y empecé a amar a los niños. ¿Quién se quedó? Nadie. Fui a dar la vuelta y salí. Y empecé a sentir algo feo. Empezó a tener miedo. Entonces. Exactamente, ajá. Y como yo no sabía clamar, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué será? Y volteaba a ver y a cada momento que caminaba yo sentía una presencia mala.
Que alguien le andaba siguiendo. Exactamente. Entonces lo que hice fue que me salí a la calle y me fui a sentar a una banqueta donde pasaban los carros, ahí enfrente estaba, hasta que llegó mi esposo. Y cuando llegó mi esposo me halló en la calle. ¿Y por qué estás aquí? Ay, porque tenía mucho calor, le dije. Pero no le dije la verdad. ¿No le quiso decir usted que tenía miedo y que había sucedido todo esto? No, nada de eso. ¿Y por qué no le decía? Porque no quería, como decimos, dar nuestro brazo a torcer. Entonces, el siguiente día me volvió a invitar. ¿Vamos a ir a la iglesia? Sí, le dije. Ahora sí quería ir a la iglesia. Ajá, exacto, sí, le dije, porque yo sabía que si no me había pasado algo un día antes, me podía pasar otro día. Interesante. Pero era el llamado del Señor que estaba trabajando en mi vida. Llegué al Señor, llegué a la iglesia y allá los hermanos empezaban que mi hermana Clarita, que esto y que el otro, y que el Señor la ama. Sí, pero todavía no, voy a seguir viniendo y así. Y pasaban los días y los días. Pero mi esposo me decía, recibí al Señor, vieras qué rico se siente. Pero mejor después de que se termine la feria. Después, pero a todo eso le decía yo, es que los evangélicos son reaburridos. Mira, en primer lugar, a ellos no les gusta bailar, no les gusta ir a hacer, vamos a celebrar algo, y todo tiene que ser... Son aburridos. Son aburridos, y ya tengo que usar largo, y tengo que hacer solo esto, y le ponía tantos, ¿cómo le dijera? Excusas, tantas excusas, y no, todavía no. Pero llega el momento en que el Señor toca el corazón de Clarita. ¿Y cómo fue ese momento? Cuéntenos. Y llegó el momento cuando estaba el mensaje y hicieron el llamamiento. Pero cuando hicieron el llamamiento yo no me recuerdo, porque de lo que me recuerdo cuando yo estaba al frente. Pasó inmediatamente. Exactamente, estaba al frente y ahí fue donde el Señor hizo el milagro en mi vida. Y la verdad que estoy muy agradecida por la vida de mis hijos y mi esposo, y de los pastores que tuvieron esa carisma. Que le ayudaron en ese momento. Sí. ¿Entregó su vida a Cristo? Entregué mi vida a Cristo. ¿Ya no le hacía falta más el baile? Nada. ¿El alcohol? Nada. Viví de esa vida, de ese tiempo para acá. Sí sé que es vivir muy feliz. Para expresar cuánto te amo, contigo quiero estar. Vengo ante ti para decir cuánto te amo, todo eres para mí y nada puede describir tu presencia, Dios. Desciende aquí y habla de mí. Desciende Televisión para el Corazón, muchas gracias por continuar en la sintonía. Una vez más le quiero recordar que usted puede reportarme este programa y enviarme sus sugerencias o comentarios. Visite nuestro portal de internet que está apareciendo en su pantalla. También puede hacerlo a través de las redes sociales. Búsqueme por mi nombre, Ernesto Pinto, y estaremos en contacto. Si usted desea ver de nuevo este programa o los programas anteriores, ahora mismo va a aparecer un nuevo enlace en su pantalla que puede usted accederlo y sintonizar nuestros programas de televisión. Doña Clarita nos dijo que solo Cristo puede llenar nuestros vacíos. Ahora bien, una vez que se es cristiano, ¿significa que ya no hay problemas?
Clarita me dijo que aunque estaba muy contenta con su fe, algo pasó en su salud. Escuchemos qué fue lo que pasó. Bueno, la verdad es de que lo que me pasó a mí, ¿verdad? De lo que vino esa enfermedad a mi vida, vino de una caída, pero siento yo que no fue de una caída, no me explico cómo fue, porque caí para atrás, pero de ahí, eso hace 7 años, y de ahí para acá empecé a sentir muchos dolores, muchos malestares. Ya empecé a visitar médicos y ya iba al hospital y al hospital. Bueno, de ver de que tanto médico visité, me quedé en un solo hospital y ahí me dieron un seguimiento, pero nunca vio que hubiera una mejoría para mi vida. Antes de entrar a la grabación, usted me mostraba unas placas y me explicaba que se había afectado la columna y que una pierna estaba más corta. ¿Es correcto eso? Sí, así es. Fíjese de que la verdad es de que eso es lo que yo no entiendo de la caída, cuando hasta después, al pasar el tiempo, o se puede decir los años de los exámenes que me hicieron, fui con otro médico y ese médico me dijo de que cómo era eso, de que no me podían ver visto, de que la columna se me estaba ajuntando. Ajá. Se estaba encogiendo. Exactamente. Y que por eso mismo la pierna ya no me daba. Una pierna era más larga que la otra. Sí, eran 2 centímetros los que tenía yo más. Entonces, pues yo le dije a él de que en el hospital lo que me habían dicho era de que tenía osteoporosis, que tenía mi columna, las vértebras estaban malas y me dijeron que mi columna tenía un disco salido. ¿Y cuál era la solución que le daban los médicos? Bueno, el médico me dijo de que la solución era que me tenían que operar. Pero para eso había que hacerme otra vez a volver a hacer los exámenes de nuevo. Y esas operaciones de la columna vertebral todos le oímos, ¿no? Exactamente. Imagino que se preocupó usted al recibir esa noticia. Sí, me sentí muy triste. La verdad sí me sentí muy triste. Pero a través del tiempo, de ahí, de ir al hospital otra vez, este médico me dijo, la voy a recomendar con otro colega y de que él es directamente con eso. Entonces de ahí fui con este otro médico y este médico me dijo de que no era la columna, sino que era el fémur, que el cartílago se me había terminado y que había que ponerme una prótesis para que lograra llegar mi pierna con lo del fémur. Claro, claro. Para darme ligamento, porque eso se me había terminado, que no tenía ligamento, que ya no tenía nada. Y eso tenía que ser ya. ¿Por qué la dejaron tanto tiempo? Eso tiene que ser ya, me dijo el doctor. Ahorita, y me dio la carta, ahí está la carta, y váyase al hospital y que le empiecen a hacer todo, me dijo, y ya. Y si no, viene otra vez aquí conmigo y yo la voy a llevar. Regresé al hospital y en el hospital me dijeron de que tenía que empezar otra vez a hacer la misma gestión de todo y que no era nada más de que ya me iban a operar. Tenía que primero tratar de una cosa y de verme otra. Entonces, y yo me sentía muy triste, pero cuando me dijo el médico que había que operarme, me sentí triste y me senté en una banca afuera y le dije, Señor, tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Te he clamado, Señor. Yo te he clamado, soy tu hija. Y dije yo, Señor, soy tu hija. Cierto que no te fui fiel, cuánto año perdí,
vinieron los dardos, quisieron atacarme. Eso fue antes de la operación que usted estaba Antes, orando y clamando al Señor. Exactamente. Antes. ¿La llegaron a operar o no? No me operaron. ¿No la operaron? No me ¿Y operaron. cómo es que ahora camina bien? Eso es lo que el Señor me mostró ahí en el hospital. Cuando le dije que Él me decía, ahí dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿En dónde está eso? Decía yo lo he oído. Y me recuerdo que andaba mi nuera conmigo y me decía, no se sienta triste, doña Clara, el Señor va a hacer el milagro. Sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, y tu presencia, Dios, puedo sentir. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, y tu presencia, Dios, puedo sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, te puedo sentir. ¿Y cuánto tiempo después de esa oración el Señor hace el milagro? Como los 10 meses. Como los 10 meses, porque era algo de que yo no dejaba en paz a nadie en la iglesia. Pidiendo oración porque por Pidiendo su sanidad. oración, hacía lo que muchas hermanas dicen, hagamos una cadena de oración. Me sometí, me metí me congregué en el grupo de intercesión, serví en el diaconado, dejé de servir en el diaconado porque era mucho mi dolor y como ahí tenemos que estar paradas, Claro. ya no podía. Entonces dije yo, bueno, Señor, aquí es mi lugar en intercesión. Ahí llegué a clamarle al De Señor. rodillas. Y todas las hermanas oraban por mí. Yo siempre les decía, hermanas, por favor, oren por mi pierna. Oren por mi pierna. Y ese era mi pedir. Y muchas hermanas. El último que oró por mí fue mi pastor Luis Fernando Solares. Llegué a él un día a su oficina y le conté y le dije que yo ya no aguantaba. Y que decían que me iban a operar y que al operarme yo no iba a quedar bien porque mucha gente no ha quedado Claro. bien. Cuando sucede el milagro, ¿siente algo usted físicamente que su cuerpo se alinea? ¿Qué pasó ahí? Fíjese, hermanito, de que sí, porque lo que pasa es de que tenía que usar sandalias porque si usabas zapato con un poquito de tacón me lastimaba. Un día me puse mis zapatos, me levanté. Cuando sentí, no había aquello de que andaba yo así, porque uno cuando cojea, así, Sí. así, ¿va? Y siempre andaba sostenida con mi esposo, mis hijos, Bastón, alguien. bueno. Pues bastón, siempre le oía los bastones. Mi esposo me llevó muletas. Me dijo que me iba a llevar un andador y bastón. Pero cuando encuentre un bastón bonito, sí lo voy a cargar. Y nunca lo encontré. Entonces se puso los zapatos ese día y empezó a caminar bien. Ya el Señor había hecho el milagro. ¿Qué dijo usted? Porque como no me podía hincar, y me hinqué. Y siempre ponía un mi cojín, ¿verdad? Y ese día no lo puse. Me levanté. Pero no dije nada. No dije nada. Tenía aquello como humanamente nosotros nos da temor. Esperé y pasó el tiempo. Al pasar el tiempo me di cuenta que yo ya no cojeaba. Y la gente de la calle me decía, doña Clarita, ya no, ahora ya anda bien, ¿verdad? Ya no se siente mal de su pierna, por no decirme que ya no cojeaba. Sí. Ya no se siente mal. No, le decía, gracias a Dios. Fíjense, le digo yo, que yo tengo un Dios que todo lo puede. Y es el que está ahí arriba. Él hizo el milagro en mí. Porque
La verdad es de que así es. Yo cuando llegué a los pies de Cristo me costó mucho y ahora tengo mucho que agradecerle a mi Cristo porque Él fue el que me levantó. Ahora Él me dio buena pierna, me dio lo que me faltaba y me lo puso. ¿Por qué razón? Para que dé testimonio a aquellos que no creen en Él, que vean que con un propósito el Señor le pone a uno una prueba. Sí. Y si la pasamos. Quiero agradecer a nuestra invitada de hoy por recordarnos que Dios puede sanar el corazón herido por el pecado, que Dios todavía hace milagros. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Si te acercas hoy a Él, hoy mismo puedes recibir tu milagro, no tardes más. Una vez más agradezco a doña Clarita por compartir su vida con nosotros. Al despedirnos le voy a pedir que por favor le envíe un mensaje, le dé un consejo a aquella persona que está tal vez en el hospital y cree que para él o para ella ya no hay esperanza. ¿Cuál sería su consejo, Clarita? Que no pierda la fe y que crea que hay un Dios que todo lo puede. Y ese nuestro Dios vive porque Él no está muerto. Y en Él, solamente en Él podemos creer. Es lo que yo les digo a aquellos que están postrados en aquella cama, que el Señor los va a levantar en su momento, porque nunca va a ser en nuestro momento. Ya. Bueno, muchas gracias, doña Clara, por venir a 180 grados. Que Dios les bendiga a todos. Mi amigo, Cristo está vivo y tiene sus brazos extendidos para usted. No lo dude por un momento. Jesucristo lo dijo bien claro, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Aquellos que se creen buenos no necesitan a Dios. Somos los que estamos enfermos los que necesitamos a Cristo. Y por eso le invito a que invite a Jesús a ser el Señor de su corazón. Dígale conmigo, Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, límpiame, sáname. Te necesito hoy. Si usted hace esta oración y necesita ayuda, le voy a animar a que me escriba y yo le voy a enviar a vuelta de correo un devocional completamente gratis para que comience su caminar con Cristo. Otra vez, muchas gracias por permitirme llegar hasta su hogar. Me despido recordándole que Dios le ama y yo también.